Hoy vamos a hablar sobre las clases de Brandon Sanderson para ser novelista. Bueno, Brandon Sanderson es un escritor estadounidense que escribe fantasía y ciencia ficción. Ha publicado más de 20 títulos que han sido traducidos a 35 idiomas. Además, en su tiempo libre se dedica a divulgar contenido sobre lo que ha aprendido él a lo largo de toda su carrera como escritor, para que los que queremos ser novelistas podamos utilizar esos recursos y mejorar. Hoy me voy a centrar en unas clases, unas conferencias universitarias que tiene en su canal. Os dejo por aquí abajo el link, aunque tiene otro contenido que analizaremos en otro vídeo, que es un podcast que se llama Writing Excuses. Os dejo también por aquí abajo el enlace. Lo único que todo este contenido está en inglés. Estas clases las divide en 4 bloques, que son la trama, la creación del mundo, el contexto, los personajes y cómo publicar, que se centra en la manera de publicar tradicional y la independiente. Así que a lo largo de este vídeo vamos a ver en ese orden las conclusiones, lo más importante, lo que me ha parecido más importante de todas estas clases, que son un total de entre 14 y 15 horas. Empezamos por el primer bloque de la trama. Bueno, los elementos más importantes que tenemos que tener en cuenta como escritores a la hora de planear la trama son las promesas, el progreso y las recompensas. Vamos a empezar por esas promesas que le hacemos al lector durante el primer acto, que no el primer capítulo. El primer acto es el planteamiento de la historia. Bueno, son las promesas de tono, de arco de personaje principal, de protagonista, y la trama. Bueno, las promesas de tono quieren decir que si yo voy a escribir una comedia, en mi primer capítulo o en mi prólogo no voy a tener una escena que vaya a ser una masacre de sangre, muerte y destrucción. Voy a tener algo que sirva como una primera impresión de lo que el lector se va a encontrar a lo largo de la historia. Pasamos al arco dramático. Bueno, aquí tenemos que dejar muy claro qué es lo que el personaje quiere o necesita y por qué no lo puede alcanzar. ¿Vale? Y después tenemos la trama, que va a ser qué tipo de historia nos vamos a encontrar. Es decir, va a ser una historia de salvar al mundo, va a ser una historia de redención, va a ser una historia de amor, va a ser una historia tipo thriller. Vamos a pasar al progreso, que es el elemento más importante según Sanderson, que es el que juega con la tensión y el que nos va a llevar a ese final sorprendente e inevitable que estamos esperando. Por último tenemos la recompensa, que va a ser ese objeto de deseo, esa necesidad que el protagonista viene buscando desde el principio de la novela. Aquí Sanderson habla de algunas estrategias, como por ejemplo la trama de sustitución, en la que el personaje quiere un coche, pero recibe un avión, y aún así a nosotros nos parece satisfactorio. ¿Por qué? Porque si bien al principio el personaje quería un coche, a lo largo de toda la trama le hemos estado contando que los aviones son muchos mejores. ¿Por qué? Por A, por B, por C. Y al final el personaje termina deseando tener un avión y no un coche. De aquí la trama de sustitución. Empezamos queriendo un coche, terminamos con un avión, pero nos parece satisfactorio porque hemos seguido el camino del personaje, que ha terminado cambiando su objetivo. Además, el tema de las recompensas tiene que sentirse natural, no tiene que sentir el lector que es algo forzado, tiene que ser algo que el protagonista se haya ganado. Bueno, y aquí Sanderson nos recuerda que no tenemos que olvidarnos del género en el que estamos escribiendo, porque dependiendo de si estamos haciendo fantasía o un thriller o romántica, vamos a tener unas expectativas diferentes, lo que al final va a afectar a toda la trama. Bueno, y por último, para terminar este bloque, hay 2 teorías de las que él habla, que la primera es la teoría de la narración en 3 actos, que divide la trama en 3 partes. La primera va desde que nos presenta al personaje al principio de la historia hasta que el protagonista se vuelve proactivo respecto a esa meta, a eso que quiere conseguir. El segundo acto va desde que el personaje se vuelve proactivo hasta el momento que él llama como low point, que es el all is lost, cuando, all is lost es todo está perdido, que es cuando el personaje está en su peor situación. Sus aliados le han dado la espalda, el villano o el antagonista tienen más poder, él ha perdido su fuerza, sus poderes, lo que sea, ¿vale? Me centro aquí un poco en fantástica, pero esto es aplicable a todos los géneros.
Y luego ya está el tercer acto, que es desde ese momento hasta el desenlace, hasta que sabemos si el personaje consigue su objeto de deseo, esa necesidad que tenía desde el principio o no. Una teoría y la segunda teoría a la que Sanderson nos introduce es al viaje del héroe. El viaje del héroe es una teoría de Joseph Campbell en la que divide la trama en 12 pasos. Yo tengo aquí este libro, que es El viaje del escritor, de Christopher Vogler, en el que él describe el viaje del héroe, las etapas, los arquetipos. Bueno, os voy a enumerar las 12 etapas. Si ponéis en Google viaje del héroe tenéis un montón de vídeos, en inglés, en español, os lo explica todo. Yo os voy aquí a enumerar y diciendo más o menos en qué acto entraría en cada etapa. Luego es verdad que no siempre tiene que haber 12 etapas, cada historia es un mundo. Hay historias además en las que en el acto primero puede aparecer una etapa que en otra historia estaría en el acto segundo, así que eso depende de cada uno. Las 12 etapas voy a dejar en la pantalla por aquí si consigo editarlo, una foto con las diferentes etapas, que son las siguientes. En el acto primero entrarían el mundo ordinario, la llamada de la aventura, el rechazo de la llamada y el encuentro con el mentor. Después está la travesía del primer umbral, que esto es como un límite entre primer acto y segundo. En la segunda etapa tendríamos las pruebas, los aliados, los enemigos, la aproximación a la caverna más profunda y después tendríamos la odisea, el calvario, que a partir de aquí ya podría empezar el tercer acto. Bien, en el tercer acto se encuentran la recompensa, apoderarse de la espada, el camino de regreso, la resurrección y el retorno con el elixir. Un paréntesis, cuando menciono algún libro, alguna fuente externa, dejaré abajo los enlaces para que podáis ir a verlos y eso, fuera paréntesis. Empezamos segundo bloque, que es la construcción del mundo. Bueno, vamos a hablar de las leyes de Sanderson. Brandon, cuando llevaba ya un tiempo escribiendo, creó una serie de normas para asegurarse de que su sistema de magia era coherente, de que potenciaba al máximo las posibilidades que tenía y demás. Bueno, estas leyes se pueden aplicar a otros elementos, como por ejemplo personajes, y son las siguientes. Primera ley de Sanderson. La capacidad del autor para resolver un conflicto con magia es directamente proporcional a lo bien que el lector haya comprendido dicha magia. Lo que le hemos enseñado al lector previamente sobre cómo funcionan las consecuencias que tiene ese sistema de magia es lo que va a aparecer en ese conflicto más adelante. Por ejemplo, en El Camino de los Reyes de Sanderson, él utiliza la luz tormentosa como fuente de energía, ¿no? Al final, si la canaliza y demás, pues hace muchas cosas. El caso, que no puede ser que al principio del libro o en el primer acto, donde sea, enseñemos cómo funciona una pequeña parte y de repente haya un conflicto y un uso completamente nuevo que no hemos visto antes. No puede ser. Tenemos que jugar con esos elementos que ya tenemos, ¿vale? Segunda ley de Sanderson. Los defectos y las limitaciones son más interesantes que los poderes en sí. Y esto también se puede aplicar a personajes. Vamos a utilizar el ejemplo que él dijo en su clase, que es que yo tengo un personaje que puede volar. Eso de por sí, vale, es interesante, pero ¿qué lo hace más interesante? Por ejemplo, que pueda volar solo cuando sus padres están dormidos. Entonces ahí tienes una limitación que ya te crea una especie de conflicto, ¿vale? Que lo hace más interesante a que pueda volar cuando quiera, como quiera y... ¿vale? Tercera ley de Sanderson. Antes de añadir algo nuevo a tu magia, mira si puedes ampliar lo que ya tienes. Es decir, que antes de venirte arriba creando 30 sistemas de magia, mira a ver si puedes utilizar 3, ¿vale? Y expandirlos, desarrollar en profundidad unos pocos, 2, 3 y ampliarlos. Esto se puede aplicar, por ejemplo, a personajes, tener 30 personajes principales, cuando a lo mejor es mucho más potente una historia con 3 muy bien estudiados, o sea, muy bien trabajados, que el lector realmente se sumerja en esos 3 personajes, a estar creando, pues cuantos más mejor. No siempre cuantos más mejor, no hay que olvidarse de la calidad. Al final tenemos que ver el potencial que tiene lo que hemos creado antes de añadir y añadir y añadir y perdernos en un mar de cosas nuevas que al final se quedan en nada.
Y luego, para terminar esta primera parte de sistemas de magia, él hace una diferencia entre magia blanda y magia dura. ¿Qué es la magia blanda? La magia que no se nos ha explicado muy bien, que no sabemos muy bien de dónde viene o qué consecuencias puede tener, mientras que la magia dura es, sabemos perfectamente cómo funciona. Patrick Rothfuss lo hace en El hombre del viento. Sabemos qué consecuencias tiene, quiénes pueden llegar a dominarla. Es mucho más complejo, entre comillas, porque le damos a conocer al lector más información sobre cómo funciona, mientras que la otra queda es un poco más magia abierta, que no sabemos muy bien todo, ¿no? Todo lo que conlleva. ¿Tenemos que decantarnos por una u otra? No, podemos utilizar ambos sistemas de magia. Un libro de fantasía puede tener varios sistemas de magia y podemos combinarlos. Además, estamos hablando de una escala que no tiene que ser 100% magia blanda o 100% magia dura. Podemos encontrarnos más o menos en la mitad, ¿vale? Vamos a pasar a las descripciones como modo de sumergir al lector en nuestro mundo, nuestro contexto. Aquí él explica qué es la pirámide de abstracción. La pirámide de abstracción es que si tenemos la pirámide en la punta, vamos a tener lo abstracto, que es todo aquello que, según él, como que saca un poco al lector de la historia. Por ejemplo, si tenemos una escena en la que un personaje está con un monólogo interior sobre qué es el arte, una reflexión sobre el arte, al final el lector va a decir, vale, si esto me suena más a que es algo del escritor que del personaje, ¿sabes? Es el escritor dándome una charla sobre esto. Mientras que lo concreto van a ser cosas que sumerjan al lector. ¿Qué pasa con lo abstracto? Que el abstracto ya nos saca, por eso mismo que hemos dicho, de que parece más algo propio del escritor hablándonos más que la historia, que nosotros estando dentro de la historia. Ahora bien, es bueno utilizar mucho ese cemento de que le hablan, no hay que abusar, y el peligro de eso es que, claro, para hacer las cosas concretas al final todo eso son palabras y tampoco queremos escribir una enciclopedia o algo así. Si yo estoy en una historia y yo te hablo de la corrupción política, eso te va a dar más o menos igual, pues muy bien, vale, de repente un monólogo sobre algo así. Lo que tienes que hacer es mostrar el mundo desde los ojos del personaje al final, ¿no? Que viene a ser, muestra una escena en la que realmente al personaje le afecte esa corrupción política, sufra por eso, ¿vale? Al final, esto de la primera abstracción lo que quiere decir es muestra el mundo a través de los ojos de tu personaje, intenta hacer las cosas de manera que el lector y tú estéis en la misma página, sin abusar de lo abstracto, pero tampoco sin pasarse con descripciones, porque al final lo queremos leer en una enciclopedia. Pasamos al tercer bloque, los personajes. Uno de los elementos que necesitamos para escribir una novela, según Sanderson, claro, que son la trama, la creación del mundo, el contexto, los personajes son los más importantes. ¿Por qué? Porque por muy increíble que sea tu mundo, muy precioso, muy completo y muy complicado, por genial que sea tu trama, por brillantes que sean tus puntos de giro, si tus personajes no generan empatía, no somos capaces de identificarnos con ellos o sinceramente somos indiferentes a ellos, se te cae la novela. ¿Cómo generamos empatía? Bueno, las estrategias que Sanderson utiliza para generar empatía son la simpatía, la proactividad y que el personaje sea competente. Bien, estos son como tres escalas que él utiliza. O sea, nos puede caer muy bien, puede ser medio proactivo y puede ser nuestro personaje un incompetente de la vida. La motivación, punto clave. La motivación es qué es lo que quiere el personaje y por qué no puede conseguirlo. Así de fácil. Eso que íbamos diciendo desde el principio, la promesa del primer acto. Y luego está el progreso, cómo va consiguiendo eso, cómo se va acercando a su meta. Bueno, ahí terminamos los personajes con formas de dar a conocer cómo son. Los más eficaces son el diálogo y la acción, y después tenemos la descripción y los monólogos, aunque recomiendan a pesar de estos últimos. Y bueno, esto al final viene a ser mostrar
versus contar. Cuarto bloque. ¿Qué dice Sanderson sobre publicar? En este último bloque él dedica dos clases, una a la publicación tradicional y otra a la publicación independiente. Y bueno, yo aquí lo voy a resumir a pros y contras de manera de cada una. Y os voy a decir lo que él haría si él tuviera que empezar a publicar hoy en día, porque él empezó de manera tradicional. Después de haber escrito unos 12 o 13 manuscritos, él escribe muy rápido, pero no lo haría así si su situación fuera la de un escritor que quiere empezar a publicar hoy. Y bueno, él dice al final cómo lo harías. Vamos a empezar con los pros y contras de la publicación tradicional. Si publicas de manera tradicional, quiere decir que tienes a un editor detrás de tu libro que quiere vender los más ejemplares posibles, porque al final ellos hacen dinero de esa manera. Y esto significa que vas a tener a un grupo de profesionales trabajando en tu libro, en la edición, en la distribución, en la publicidad y el marketing, que al final las editoriales, sobre todo las grandes editoriales, tienen una gran ventaja sobre esto último, la publicidad. Y luego está el tema de la distribución. Contras, básicamente la pérdida de control y que no se gana tanto dinero. Pérdida de control en que en la edición al final dependes o sea, tienes que hacer caso a las opiniones de tus editores, que muchas veces es para bien. Al final ellos lo que quieren es vender tu libro, pero por ejemplo en temas como la portada o el título, si te lo quieren cambiar, hay veces que, oye, pues te ponen lo que les da la gana, ¿no? Sin pensar mucho en lo que a ti te parezca. Que luego es verdad que son profesionales y quieren vender tu libro. Que luego a lo mejor esto cambia si eres un autor reconocidísimo y tal, sí que tienes voz y voto y luego dependerá a lo mejor de el tipo editorial y tal, pero normalmente esto es así. Bueno, y lo del dinero es que al final el porcentaje tuyo que ganas es mínimo, o sea, los beneficios se tienen que repartir entre la editorial, distribuidora, en fin. Luego tenemos la forma independiente, yo me lo beso y yo me lo como, es decir, tú tienes control sobre todo, pero claramente si quieres un producto profesional, vas a tener que contratar a gente, al final es un gasto de dinero, no es barato, o sea, autopublicar no es barato, a no ser que lo hagas solo en internet y oye, aún así necesitas a alguien que te haga la portada si quieres tener algo que no sea cutreo. ¿Cuáles son las ventajas? Que al final es un proceso mucho más rápido y los beneficios son mayores porque no tienes que compartir nada con una editorial, una distribuidora, tal. Aunque sí que si publicas, por ejemplo, con Kindle, Amazon se queda una parte, en fin, esos temas. ¿Se puede triunfar publicando independientemente? Sí. Hay dos técnicas, dos modos de hacerlo. Primero, publicar muy regularmente. Menciono el caso de una chica que publica un libro cada 2 semanas. Ojo, no sé muy bien qué calidad de libro ni nada, pero vamos, un libro cada 2 semanas. Hay gente que escribe muy rápido, tiene muchas novelas acumuladas que no han publicado y dice, oye, bueno, pues una buena táctica es publicarlas de manera online cada muy poco tiempo. Y la otra básicamente es los influencers, es gente que tiene una audiencia fiel que está dispuesta a comprar su libro, entonces ellos publican algo en Kindle o lo que sea, o puede ser también formato físico, pero autopublicación, y esa audiencia que tienen pues les va a comprar el libro. Bueno, y ahora en el final del vídeo vamos a ver lo que dice Brandon Sanderson sobre cómo él intentaría empezar a publicar para al final tener un trabajo como escritor, pues bien a tiempo completo, a tiempo parcial, o en fin. Él lo que haría es un híbrido entre estos dos, es decir, mandaría sus manuscritos, algunos, a las editoriales, tanto editoriales como agentes, y después publicaría otro contenido en internet. Él escribe muy rápido, así que, en fin, estas son unas cosas que bueno, las ventajas de escribir rápido. Bueno, y hasta aquí el final del vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya parecido entretenido o que hayáis aprendido algo. He intentado resumir estas 14 horas lo más rápido posible. Siento si este vídeo es larguísimo, que seguramente sí. Estoy perdiendo ya la voz después de estar hablando sola. O sea, no he hablado en mi vida tanto. Bueno, y ahora el momento influencer. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, que voy a subir más contenido sobre creación literaria, cómo escribir una novela, técnicas y demás. Bueno, y nos vemos en el siguiente vídeo. Mientras tanto, a escribir. Ha sonado eso como una orden. Tampoco, ¿eh?